Como habíamos dicho, este esquema de contenido del examen PMP es totalmente gratuito, seas o no miembro del PMI, se descarga directamente de la página del PMI, aquí está la liga o el link. Se encuentra disponible en español, así como en otros idiomas. Aquí pueden ver español de Latinoamérica. Y pues es un documento importante para que ustedes lo puedan descargar, consultar para empezar su preparación. Bien, ¿qué más? Los dominios evaluados. Esto es algo que continúa vigente hasta antes del cambio. Los dominios evaluados en el examen PMP son los siguientes: dominio personas, dominio procesos, dominio entorno de negocio. Son 3 dominios y cada dominio tiene un porcentaje de elementos del examen. Dominio personas, 42%, que equivale a 76 preguntas aproximadamente. Dominio procesos, 50%, equivale a 90 preguntas. Y el dominio entorno de negocio, 8%, que equivale a 14 preguntas. Si ustedes suman estas preguntas, nos da un total de 180, que justamente es el total de preguntas evaluadas en el examen de certificación PMP. Entonces, hablando de ello, vamos al siguiente punto, que es justamente hablar de la estructura del examen y la cantidad de preguntas. Este examen es un examen de 180 preguntas. Bien, 180 preguntas. El tiempo asignado para completar este examen, el tiempo máximo, es 230 minutos. Adicional a ello, adicional a los 230 minutos, aquí por favor quiero hacer la aclaración porque esto también genera mucha confusión. Adicional a los 230 minutos, ustedes tienen la opción, porque esto es opcional, de tomar hasta 2 descansos. Cada descanso dura 10 minutos. Descanso 1, 10 minutos, descanso 2, 10 minutos. ¿Bien? En aquellas pruebas basadas en computadora, ya sea online o ya sea en un centro autorizado. Ahora, es muy importante tener en cuenta que los 20 minutos, 10 y 10 de cada break, no están dentro, no les van a restar tiempo a los 230. Los 230 es el tiempo que tienen para responder las 180 preguntas, como máximo, ¿no? Ahora, si ustedes han practicado tanto, lo dominan y demás, tienen un buen manejo, una buena gestión del tiempo y logran culminar su examen en 200 minutos, 210 minutos, 220 minutos y te sobran minutos, pues simplemente le das finalizar el examen y ya lo acabas. No es obligatorio que te quedes hasta los 230 si pues tú ya acabaste antes, ¿no? Ahora, los descansos son, estos descansos hay que tener en cuenta en qué momento se incluyen, porque si bien es cierto, ustedes pueden tomar el primer descanso y durante ese tiempo de 10 minutos, como les comentamos, no se los van a contar en el tiempo total. Ahora, es importante también tener en cuenta que antes, aquí no está, pero lo voy a explicar, antes de dar el examen, hay como una especie de tutorial para tener en cuenta la interfaz o la plataforma de cómo se va a evaluar el examen, ¿no? En español, por supuesto. Ese tiempo tampoco está dentro de los 230 minutos. Y cuando se finalice el examen también hay como una encuesta. Ese tiempo tampoco está dentro de los 230 minutos, ¿ok? Entonces, eso por favor para tenerlo claro, eso tampoco cambia. Y quiero hacer una aclaración también con respecto a los descansos. ¿Cómo son los descansos? Damos las primeras 60 preguntas y una vez que culminas las 60 preguntas va a aparecer la opción de tomar el descanso, ¿no? Una vez que culminas ese primer bloque, tomas el descanso, digamos 10 minutos, regresas, tienes que regresar a tiempo y para el segundo bloque de la pregunta 61 a la 120, pues corre el tiempo. Cuando acabes la pregunta 120 va a aparecer ya para tomar el último descanso, ¿no? Y cuando vuelvas, a partir de la pregunta 121 ya hasta la 180 es de corrido, así no hay 2 descansos. De esa manera se dan los descansos, es por bloques. Una vez terminada la pregunta 60 y luego una vez terminada la pregunta 121. Otro punto más con respecto a la estructura actual de este examen. Hay 5 preguntas dentro de las 180, 5 que son de preevaluación. Son de preevaluación, quiere decir que no afectan tu puntuación. Básicamente es una estrategia, es una manera de que PMI toma o hace de forma aleatoria para incorporar nuevas preguntas, etcétera, ¿no? Ahora, ningún candidato, nadie que da el examen tiene manera de saber si de las 180, cuáles 5 no puntuaron. No hay forma de saber, ¿ok? Así que
Básicamente es ir al examen pensando en responder las 180 preguntas porque no hay forma de que ustedes sepan cuáles son esas 5 preguntas que no van a puntuar. Ok, ¿qué más? ¿Qué más aquí podemos mencionar? El formato vigente y los tipos de preguntas del examen actual. Ya, aquí quiero hacer una aclaración importante. Si bien es cierto, si ustedes revisan el esquema de contenido del examen y quizás las preguntas frecuentes también en la página del PMI, no hay un documento en específico que nos diga en el ECO actual, en el esquema de contenido vigente el de enero de 2021, que nos diga, sí, las preguntas son de ordenamiento, de emparejamiento, no, ¿ok? Sin embargo, cuando ustedes en la página del PMI también le dan para ver una muestra de las preguntas y también cuando ya han pagado, ya enviaron su elegibilidad, ya pagaron, ya agendaron también para chequear la aplicación, sobre todo, solamente para aquellos que lo van a dar en línea, no para aquellos que lo van a dar en un centro autorizado. Para aquellos que lo van a dar en línea también tienen esta opción de ver cómo son las preguntas, el formato, ¿no? No te dan preguntas, sino el formato de las preguntas como tal. Y aparece generalmente esta de aquí, ¿no? La de opción múltiple, les va a aparecer, ¿ok? Pero las demás que están aquí, no aparecen. ¿De dónde nosotros sacamos esta información? Pues de nuestros alumnos que ya han rendido su examen. Aquí, básicamente, los exámenes no son iguales porque PMI tiene un banco de preguntas y toma el examen basado en muchísimas preguntas. Entonces, eso también es un punto importante porque hay muchos candidatos que piensan, ¿no? Mi amigo dio el examen y me contó que le tomaron tal y tal cosa, ¿no? O se acuerda de las preguntas, pudo memorizar algunas preguntas. Entonces, yo me voy a memorizar esas preguntas. Por favor, no hagan eso. Primero, que no es ético y segundo, que eso no demuestra que realmente estás preparado para este examen, ¿no? Este es un examen en el cual, como en la vida real, ¿no? Yo como profesional, se me presenta una situación, yo no voy a ir a mi plagio o a mis notas, a lo que me dijo mi amigo y con eso voy a hacer. No, es como yo como profesional, cómo actúo, basado en mis conocimientos, en mis habilidades y en cómo enfrento las situaciones en la vida real. Es tal cual en el examen. Entonces, este formato nosotros, o estos tipos de preguntas, nosotros lo obtenemos de diferentes revisiones, diferentes simuladores también, y también de experiencias de nuestros alumnos. Ahora, podría ser que en el examen que ustedes tomen antes de julio, alguna de estas preguntas pues no le venga. Por ejemplo, espacio en blanco, ¿no? O por ejemplo, se me ocurre, no sé, alguna de ordenamiento. Ahora, aquí tampoco les estamos diciendo cuántas preguntas vienen de opción múltiple, de hotspot, de espacio en blanco. No, esto simplemente es informativo y quiero hacer esa aclaración para que no se preste a interpretaciones erróneas, ¿ok? Preguntas de opción múltiple, estas están, repito, estas sí están en la página del PMI, en el esquema o en el ejemplo de preguntas, de cómo son las preguntas y también cuando estás ya haciendo tus pruebas en tu ordenador y cuando has elegido la opción en línea para rendir el examen, también aparece cómo es que es la plataforma para tomar el examen. Bien, las preguntas de opción múltiples así están confirmadas. Estas preguntas presentan una pregunta, un enunciado y varias opciones debajo, ¿no? De respuesta y hay que seleccionar solo una opción. El segundo ejemplo o formato es preguntas de respuesta múltiple. Estas, a diferencia de la primera, es igual, el enunciado con una pregunta, abajo hay alternativas, A, B, C, D, etcétera, y te van a decir, selecciona dos, selecciona tres, ¿no? Entonces ya tenemos que seleccionar más de una, pero la pregunta te lo dice, selecciona dos, selecciona tres, etcétera. Tenemos la siguiente, hotspot questions. Estas preguntas presentan una imagen o un diagrama y hay que hacer clic en un área específica de la imagen o un diagrama para responder la pregunta. Tenemos preguntas para llenar el espacio en blanco. Estas preguntas presentan una oración o un párrafo al que le falta una palabra, frase, etcétera, y hay que completar el espacio en blanco con la respuesta correcta. Preguntas de ordenamiento en el cual se presenta una lista de elementos y nos piden que los ordenemos en el orden correcto, de acuerdo a la pregunta, por supuesto.